Pasaron exactamente 62 horas desde mi último mensaje. ¿Estás bien, hija? Solo eso. 5 palabras cargadas de amor de madre. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Herminia Alzaga. Tengo 73 años, y durante esas 62 horas interminables, me senté en la misma silla de madera del comedor de mi pequeño piso, en el barrio de Chamberí, en Madrid. Una silla que había conocido mis lágrimas silenciosas, mis oraciones susurradas y ahora, mi espera desesperante. Llevaba puesto mi cardigan gris de lana, el mismo que uso cada mañana para mis oraciones matutinas, con los puños ya desgastados de tanto retorcerlos entre mis manos mientras le hablo a Jesús. En mi regazo descansaba mi Biblia gastada, abierta en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pero en esas horas, si soy honesta, sí tenía miedo. Miedo de que mi única hija, mi Irene, ya no me quisiera en su vida. El teléfono móvil, ese aparato moderno que mi nieta me había enseñado a usar, descansaba sobre la mesa de madera maciza que heredé de mi madre. Lo miraba cada 5 minutos, esperando que la pantalla se iluminara con una respuesta. Cualquier respuesta. Un «Sí, mamá, estoy bien». Un emoji de corazón. Incluso un «Estoy ocupada, luego hablamos». Pero nada. El silencio de WhatsApp era más ensordecedor que el tráfico de la Gran Vía. Tomaba café, pero se enfriaba en mis manos mientras miraba fijamente esa conversación. El último mensaje que ella me había enviado fue hace una semana. «Mamá, necesito espacio». 4 palabras que se clavaron en mi pecho como espinas. ¿Espacio de qué? ¿De mi amor? ¿De mis cuidados? ¿De mis llamadas preguntando cómo estaba? Durante esas horas eternas, escuchaba el tic-tac del reloj de pared que mi difunto esposo, Antonio, había colgado hace 30 años. Cada segundo que pasaba era una pequeña muerte. Cada hora, una agonía silenciosa. Me decía a mí misma, quizás está muy ocupada con su trabajo en el banco. Quizás los niños la tienen agobiada. Quizás es que soy yo la que molesta demasiado. Pero una madre siempre sabe. Y yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que no era olvido, era rechazo. El miércoles por la tarde, entre la hora 45 y la 46, me quebré. Lloré en silencio, con esas lágrimas calientes que resbalan por las mejillas arrugadas sin hacer ruido, para que ni siquiera Dios escuchara mi dolor. Me aferré a mi rosario de nácar, el que me regaló mi madre cuando hice la primera comunión, y recé un Ave María tras otro, pidiendo a la Virgen que ablande el corazón de mi hija. Dios mío, susurré mientras las cuentas del rosario se deslizaban entre mis dedos temblorosos. ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi niña me rechaza así? Tú que eres padre, ayúdame a entender por qué mi hija ya no me quiere cerca. El aroma de la tortilla española que había preparado para cenar se esparcía por toda la casa, pero no tenía hambre. Como cada noche desde que enviudé hace 5 años, había puesto 2 platos en la mesa por costumbre, antes de recordar que cenaba sola, que vivía sola, que existía sola. Mi reflejo en el espejo del pasillo me devolvía la imagen de una mujer mayor, con el cabello canoso recogido en un moño bajo, las manos manchadas por la edad y los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Llevaba el mismo collar de perlas que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario. Esas perlas que ahora parecían más opacas, como si también hubieran perdido su brillo con los años. La casa olía a soledad. Ese olor particular que solo conocen quienes han pasado demasiadas noches esperando una llamada que nunca llega, demasiadas mañanas preparando café para una sola persona, demasiadas tardes sentadas frente a un televisor que habla pero no responde. En la mesita de noche tenía enmarcadas las fotos de toda mi familia. Irene de pequeña, con sus coletas rubias y su sonrisa desdentada. Su boda, donde yo la ayudé a ponerse el velo mientras llorábamos de emoción. El nacimiento de mis nietos, cuando me llamó llorando de felicidad para darme la noticia. ¿Dónde había quedado esa hija que me necesitaba?
¿Dónde estaba la niña que corría a abrazarme cuando se lastimaba? El jueves por la mañana, decidí que no podía más. Me puse mi vestido gris, el mismo que había usado en el bautizo de mi nieta pequeña, Patricia. Me calcé mis zapatos de tacón bajo, negros y cómodos. Me eché un poco del agua de colonia que siempre uso, esa que huele a jazmín y que a Antonio le encantaba, y salí de casa con el corazón palpitando como si fuera mi primera cita. En mis manos llevaba un flan de huevo casero, hecho con la receta de mi abuela, esa que me enseñó cuando tenía 12 años. Para llegar al corazón de las personas, me decía la abuela, hay que cocinar con amor y paciencia. Había pasado toda la mañana anterior preparándolo, batiendo los huevos con cuidado, calentando la leche con canela, caramelizando el azúcar hasta que quedó dorado perfecto. No era su cumpleaños ni ninguna fecha especial, pero pensé que un gesto dulce podría ablandar su corazón endurecido. Caminé por las calles empedradas del barrio, pasando por la panadería donde compraba el pan cada mañana, por la farmacia donde me conocían por mi nombre, por la iglesia de San Antonio donde había bautizado a Irene y donde ahora iba sola cada domingo. Las hojas de los plátanos empezaban a amarillear, anunciando el otoño, y el aire fresco de septiembre me recordaba a todos los septiembres en que había acompañado a mi hija al colegio, cuando ella me necesitaba, cuando yo era importante en su vida. Llegué al portal de su edificio en el barrio de Salamanca. Un edificio elegante, de esos con portero y ascensor espacioso, muy diferente al pequeño piso donde yo vivía. Marqué su número en el telefonillo con dedos temblorosos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Desde arriba se escuchaban risas, música, voces alegres. Entonces escuché su voz por el telefonillo. ¿Quién es? Soy yo, cariño. Tu mamá. Silencio. Un silencio que duró una eternidad. Sube. El ascensor nunca me había parecido tan lento. Cada piso que pasaba era como una oración que elevaba al cielo. Señor, que me reciba bien. Señor, que podamos hablar. Señor, que vuelva a ser su mamá. Llamé a la puerta con suavidad, como si fuera una visita de cortesía y no una madre desesperada por ver a su hija. La puerta se abrió y allí estaba mi Irene, mi única hija. Pero sus ojos no me miraron con cariño. Me miraron como si fuera una extraña molesta. ¿Qué haces aquí?, me dijo con el ceño fruncido. Vine a verte, cariño. Han sido muchos días. Me preocupé. Ya te dije que no vengas sin avisar. No estamos para atender visitas sorpresas. Visitas sorpresas. Así me llamó. A mí, que la llevé en mi vientre 9 meses, que me desvelé todas las noches cuando tuvo sarampión a los 5 años, que vendí las joyas de mi madre para pagarle la universidad privada. Pero, soy tu madre. Solo quería saber si estás bien. Basta, mamá. Siempre estás con lo mismo. Siempre con tus dramas de vieja sola. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Dramas de vieja sola. ¿Era eso lo que pensaba de mi dolor? ¿De mi amor de madre? Mientras la miraba, mi mente voló a todos esos años en que me entregué por completo a ella. Recordé cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Durante 3 semanas dormí en una silla al lado de su cama en el Hospital Gregorio Marañón, sin cambiarme de ropa, alimentándome solo de las galletas que me daban las enfermeras. Antonio me rogaba que fuera a casa a descansar, pero yo no podía separarme de ella. Mi niña me necesita, le decía, acariciando su frente ardiendo de fiebre mientras recitaba el Padre Nuestro una y otra vez. Recordé las madrugadas en que me levantaba a las 5 de la mañana para plancharle el uniforme del colegio, para prepararle el desayuno favorito, para trenzarle el pelo con esos lazos azules que tanto le gustaban. Llegaba tarde al trabajo en la fábrica textil porque no podía dejarla ir sin un beso y una bendición. Que la Virgen te cuide, mi amor, le susurraba al oído cada mañana antes de que saliera por la puerta. Durante su adolescencia, cuando volvía a casa con las mejillas manchadas de lágrimas porque los compañeros se burlaban de ella, yo dejaba todo lo que estuviera haciendo. Me sentaba en su cama, la abrazaba hasta que paraba de llorar, y le repetía las palabras que mi madre me decía a mí. Tú eres especial, mi niña. Dios te hizo única y hermosa. Después le preparaba chocolate caliente con churros, y nos quedábamos viendo telenovelas hasta tarde.
Recordé el día que me pidió dinero para irse de intercambio a Londres. Yo ganaba muy poco en la fábrica. Antonio era soldador, y tampoco ganábamos mucho. Pero esa noche, después de que se fuera a dormir, me arrodillé frente al crucifijo de mi habitación y le dije a Jesús: Señor, si es tu voluntad que mi hija vea mundo y aprenda, dame fuerzas para conseguir el dinero. Al día siguiente fui al banco y pedí un préstamo personal. Firmé papeles que no entendía completamente. Me comprometí a pagar durante 3 años. Pero cuando llegué a casa y le dije: «Puedes irte, mi amor, ya está todo arreglado», sus ojos se iluminaron como 2 estrellas. Me abrazó tan fuerte que sentí que todo el sacrificio valía la pena. Durante esos 6 meses que estuvo en Londres, le mandaba cartas cada semana, cartas escritas a mano, con mi letra temblorosa, contándole sobre el barrio, sobre las vecinas, sobre cómo crecían las plantas del balcón, y al final de cada carta siempre escribía lo mismo: «Te ama para siempre, tu mamá que reza por ti cada noche». Cuando se casó con Miguel, su esposo, yo me encargué de todo. Vendí el anillo de compromiso que me había dado Antonio para ayudar con los gastos de la boda. «Es lo que debe hacer una madre», me dije, mientras entregaba mi alianza de oro en la casa de empeños del barrio. Contraté a las mejores floristas que pude pagar. Me aseguré de que el vestido de novia fuera el más hermoso, y la noche antes de la boda me quedé hasta las 3 de la madrugada cocinando las tapas para el aperitivo. El día de su boda, mientras la ayudaba a ponerse el velo en el vestuario de la iglesia de San Jerónimo, me dijo: «Mamá, gracias por todo. Eres la mejor madre del mundo». Lloré de emoción. Pensé que ese era el momento más feliz de mi vida, que había criado a una hija agradecida, llena de amor. Cuando nacieron mis nietos, Patricia y Sebastián, yo era quien se quedaba cuidándolos cuando ella y Miguel querían salir. Los fines de semana, los recogía en mi casa para que ellos pudieran descansar. Les cocinaba sus platos favoritos, les leía cuentos antes de dormir, les enseñaba oraciones sencillas. «La abuela Herminia nos quiere mucho», decía Patricia con su vocecita de 5 años. Y era cierto, los quería con toda mi alma. Durante los primeros años de su matrimonio, cuando Miguel se quedó sin trabajo por 6 meses, yo les ayudaba económicamente. Cada mes, sacaba dinero de mi magra pensión y se lo llevaba en un sobre. «Para los gastos de los niños», les decía. Nunca me pidieron que se los devolvieran. Nunca hablamos de que era dinero que yo necesitaba para mis propias medicinas, para mi propia comida. Cuando Patricia tuvo apendicitis a los 7 años, fui yo quien me quedé con ella en el hospital toda la noche. Miguel tenía una reunión importante en el trabajo, e Irene estaba muy nerviosa para quedarse. Me senté en esa silla incómoda del Hospital La Paz, velando el sueño de mi nieta, rezando el rosario en voz baja para que se recuperara pronto. Las enfermeras me conocían ya. «Usted es la abuela que nunca se va», me decían con cariño. Los domingos, mi casa se llenaba de vida cuando venían a almorzar. Yo me levantaba desde las 6 de la mañana para preparar el cocido madrileño que tanto les gustaba. Ponía la mesa con el mantel bordado que había hecho mi madre. Sacaba la vajilla buena. Encendía las velas. Los escuchaba reír en mi sala mientras yo servía la comida. Y me sentía completa. Me sentía útil. Me sentía amada. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero vinieron cada 15 días, después una vez al mes, luego solo en cumpleaños y navidades. Y finalmente, ya casi nunca. «Estamos muy ocupados, mamá», me decía Irene cuando la llamaba para invitarlos. «Los niños tienen muchas actividades. Miguel trabaja los fines de semana ahora. Cuando Antonio murió hace 5 años, de un infarto fulminante mientras veía las noticias en su sillón favorito, Irene vino al funeral. Se quedó 2 horas después del entierro y se fue. «Tengo que recoger a los niños del colegio», me dijo, besándome la frente con prisa. Me quedé sola en mi casa, rodeada de flores marchitas, y el silencio más profundo que había sentido jamás. Durante los meses que siguieron, cuando lloraba en las noches por la ausencia de Antonio, cuando me despertaba esperando oír su voz y solo encontraba vacío, llamaba a Irene buscando consuelo. «Mamá, tienes que ser fuerte», me decía por teléfono,
con un tono que sonaba más a regaño que a comprensión. Papá ya descansó. Ahora tienes que seguir adelante. ¿Seguir adelante hacia dónde? ¿Hacia más días de soledad? ¿Hacia más noches hablándole a las fotos en mi mesita de noche? Los cumpleaños de los niños se convirtieron en mensajes de WhatsApp. Mamá, la fiesta es pequeña este año. Solo familia cercana. Yo no era familia cercana ya. Yo era la abuela que molestaba, que preguntaba demasiado, que quería participar demasiado en sus vidas. Cuando cumplí 70 años, esperé toda la tarde una llamada, un mensaje, algo. A las 11 de la noche, Irene me escribió: «Feliz cumpleaños, mamá. Estuvimos muy ocupados hoy. Te llamamos mañana». Nunca llamaron. Mientras todos estos recuerdos me atravesaban como olas en la playa, Irene me miraba con impaciencia desde la puerta de su casa. «Irene, por favor», susurré, extendiendo el flan hacia ella. Pero ella me arrebató el flan de las manos y lo dejó caer al suelo, aplastándolo con la punta de su zapato. El merengue se desparramó por las baldosas del rellano, mezclándose con el polvo. 3 horas de trabajo, 3 horas de amor, aplastadas como si no valieran nada. Me miró con desprecio, con esos ojos que yo había mirado con ternura infinita cuando era bebé, cuando era niña, cuando era adolescente rebelde, cuando era novia nerviosa, y luego, sin más palabras, cerró la puerta, en mi cara. El sonido del cerrojo fue como un latigazo en mi alma. Me quedé allí, en el rellano, mirando los restos del flan esparcidos por el suelo. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso, mezclándose con el merengue pisoteado. Desde adentro seguían las risas, la música. La vida continuaba como si yo no hubiera existido nunca. Escuché la voz de mi nieta Patricia gritando: «Abuela, abuela», y por un segundo, mi corazón se iluminó. Pensé que había sentido mi presencia, que vendría a abrazarme como antes. Pero entonces escuché la voz de Irene. «No, Patricia, la abuela ya se fue. Ven, vamos a jugar». Ya me había ido. Antes de irme, ya me había ido de sus vidas. Caminé de regreso a casa con las piernas temblándome. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano. La gente pasaba a mi lado sin mirarme, como si fuera invisible. Una anciana más en las calles de Madrid, una más de esas que sobran, que molestan, que ya cumplieron su función en este mundo. En el metro, me senté en uno de esos asientos reservados para mayores. Una mujer joven me miró con lástima y después apartó la vista, como si la vejez fuera contagiosa. Un niño pequeño me sonrió desde el regazo de su madre, pero ella lo distrajo con el móvil para que no me mirara. ¿Era tan terrible mi aspecto? ¿Tan patética me veía? Llegué a mi piso cuando ya estaba oscureciendo. Las escaleras nunca me habían parecido tan empinadas. Cada escalón, una montaña que escalar. Al abrir la puerta, el silencio me recibió como una bofetada fría, el mismo silencio de siempre, pero ahora más pesado, más cruel, porque venía cargado de rechazo fresco. Me senté en mi sillón, el que Antonio había elegido hace tantos años porque, desde aquí se ve toda la sala, Herminia. Podemos ver a los nietos jugar. Ahora solo veía paredes vacías y sombras que se alargaban con la luz de la farola de la calle. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, repasando cada palabra de Irene, cada gesto de desprecio, dramas de vieja sola. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco doloroso. ¿Era eso lo que había sido todo mi amor? ¿Drama? ¿Estorbos de una vieja que ya no servía para nada? Los días siguientes fueron una nebulosa de soledad y silencio. Mi teléfono no sonaba. Mi WhatsApp permanecía mudo. En mi lista de contactos solo tenía a Irene, a Miguel y al médico de cabecera. 3 números para toda una vida de 73 años. El lunes fui a misa, como cada lunes desde que tengo uso de razón. La iglesia de San Antonio estaba casi vacía, como siempre. Solo unas pocas mujeres mayores como yo, todas sentadas en bancos separados, todas envueltas en su propia soledad. El padre Joaquín, un hombre joven que parecía más interesado en su reloj que en la homilía, habló sobre el amor al prójimo. ¡Qué ironía! Después de misa, me acerqué a él con el corazón palpitando. Necesitaba hablar con alguien.
Necesitaba que alguien me escuchara. Padre, ¿podría hablar con usted un momento? Claro, señora. Hizo una pausa, esperando que le dijera mi nombre. Llevaba yendo a esa iglesia 6 años y no sabía cómo me llamaba. Herminia. Herminia Alzaga. Ah, sí, señora Herminia. ¿Qué necesita? Es sobre mi hija. Estoy pasando por un momento muy difícil y... Mire, señora, entiendo su preocupación, pero los problemas familiares son muy comunes a su edad. Le recomiendo que rece mucho y que tenga paciencia. Dios tiene sus tiempos. Sus tiempos. Como si Dios fuera un empleado de correos que entrega cartas cuando se le ocurre. Pero, padre, es que siento que ya no me quiere, que soy una carga para ella y... Señora, tiene que entender que los hijos crecen, forman sus propias familias. Es natural que necesiten espacio. Rece el rosario todas las noches y encomiende su pena a la Virgen. Me dio una palmadita en el hombro, como se hace con los niños cuando se caen y hay que mandarlos a jugar otra vez. Me entregó una estampa de Santa Mónica y se fue corriendo hacia la sacristía. Ni siquiera esperó a ver si tenía algo más que decir. Santa Mónica, la madre que sufrió por su hijo hasta que se convirtió. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar yo? ¿Toda la eternidad? Los martes iba al supermercado. Siempre los martes, porque había descuentos para jubilados. Compraba lo mínimo: leche, pan, algo de jamón York, huevos, una manzana. La cajera, una chica joven con el pelo teñido de rosa, ni siquiera me miraba a los ojos mientras pasaba mis productos por el escáner. Son 12,40 €, me decía mecánicamente, mirando la pantalla. Gracias, querida, le respondía yo, intentando esbozar una sonrisa. Ella ya estaba atendiendo al siguiente cliente antes de que terminara de guardar la compra en mi carrito. Una vez, se me cayeron las monedas al pagar. Mientras me agachaba a recogerlas, escuché suspirar a la gente de la cola detrás de mí. Las viejas siempre hacen lo mismo, murmuró alguien. Por eso evito venir cuando está lleno de abuelos. Me incorporé con las mejillas ardiendo de vergüenza. La chica de la caja ni se había dado cuenta de mi humillación. Seguía con su trabajo, tan indiferente como si yo fuera un objeto más que procesar. Los miércoles visitaba a mi médico de cabecera, el doctor Ramírez. No porque estuviera particularmente enferma, sino porque necesitaba hablar con alguien, aunque fuera de mis achaques. ¿Cómo se encuentra doña Herminia? Bien, doctor. Bueno, no muy bien. Es que me siento muy sola y... ¿Está tomando las pastillas para la presión? Sí, doctor, pero es que desde que mi marido murió y ahora mi hija. Perfecto. Vamos a hacerle unos análisis rutinarios. Pida cita con la enfermera para la próxima semana. 5 minutos. Eso duraban mis consultas médicas. 5 minutos para toda una semana de soledad, para todas las lágrimas que había derramado, para toda la angustia que cargaba en el pecho. Los jueves limpiaba la casa de arriba a abajo, aunque solo yo la ensuciara. Sacudía los muebles que nadie tocaba. Ordenaba cajones que ya estaban ordenados. Lavaba ropa que apenas había usado. Era una forma de mantenerme ocupada, de fingir que mi vida tenía propósito. Pero mientras limpiaba, me atacaban los recuerdos. Al limpiar el cuarto de los nietos, que mantenía exactamente como cuando venían a quedarse, encontré un dibujo que Patricia había hecho cuando tenía 6 años. Era un dibujo de nuestra familia. Ella, su hermano Sebastián, sus padres y yo. Yo aparecía con una sonrisa enorme y un globo en la mano. En la parte de abajo, con su letra temblorosa de niña, había escrito: «Mi abuela es la más buena del mundo». Me senté en su camita y lloré abrazando ese papel. ¿Dónde estaba esa niña que me dibujaba con globos? ¿Dónde estaba esa nieta que pensaba que yo era buena? Los viernes eran los peores. Los viernes por la noche, cuando las familias se reunían, cuando los jóvenes salían a divertirse, cuando Madrid se llenaba de risas y planes. Yo me quedaba en mi sillón, viendo programas de televisión que no me interesaban, escuchando las voces de mis vecinos de arriba cenando juntos, riendo juntos, viviendo juntos. A veces tomaba el teléfono para llamar a Irene. Marcaba los primeros números y después colgaba. No quería ser la madre pesada, la madre que molesta, la madre que no entiende que ya no la necesitan. Una noche, desesperada, marqué el número completo. Sonó una vez,
2 veces, 3. Diga, era la voz de Miguel, mi yerno. Hola, Miguel, soy Herminia. ¿Podrías pasarme a Irene? Un momento. Irene, tu madre. Escuché voces de fondo, susurros, y después. ¿Qué pasa, mamá? Estamos cenando. Nada grave, hija. Solo quería saber cómo estaban, cómo están los niños. Mamá, ya hablamos la semana pasada. Fue hace 15 días, Irene. Bueno, da igual. Los niños están bien. Nosotros también. ¿Algo más? Su tono era frío, distante, como si estuviera hablando con una vendedora telefónica. No, hija. Solo que los quiero mucho. Nosotros también, mamá. Tengo que colgar. Se enfría la cena. Colgó sin despedirse. Sin un hasta luego. Sin un cuídate. Sin nada. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el pitido de la línea cortada. Ese pitido sonaba como el llanto que no me atrevía a soltar, como el grito que llevaba atragantado en la garganta desde hacía meses. Esa noche, por primera vez desde que era niña, me pregunté si Dios realmente me escuchaba. Me arrodillé frente al crucifijo de mi habitación, el mismo ante el que había rezado tantas noches por Antonio, por Irene, por los nietos, por toda la humanidad. Señor, susurré entre lágrimas, ¿por qué permite que me traten así? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué mi propia hija me rechaza como si fuera un estorbo? El crucifijo me miraba desde la pared con esos ojos de madera que tantas veces me habían dado consuelo, pero esa noche solo veía madera, solo veía silencio. ¿Estás ahí, Jesús? ¿O también tú me has abandonado como todos los demás? Las palabras se me atragantaron en sollozos. Me levanté del suelo con las rodillas doliéndome y me metí en la cama. Por primera vez en mi vida, no recé antes de dormir. Por primera vez en 73 años, me dormí sin encomendar mi alma a Dios. Y en mis sueños, soñé que era invisible, que caminaba por las calles de Madrid y nadie me veía, que entraba a mi propia casa y ni los muebles notaban mi presencia, que me desvanecía poco a poco, como el humo de una vela apagada, hasta que no quedaba nada de mí, nada. La mañana del sábado me desperté con un dolor en el pecho que no era físico, era ese dolor que viene del alma, que se instala entre las costillas y no se va ni con medicinas ni con oraciones. Me quedé en la cama más tiempo del habitual, mirando el techo agrietado de mi habitación, preguntándome para qué levantarme si nadie me esperaba en ningún lugar. Pero entonces sonó el timbre. Un sonido que me sobresaltó porque casi nadie venía a visitarme. Por un momento loco pensé que podría ser Irene, que había venido a disculparse, que había reflexionado sobre su comportamiento cruel de la semana anterior. Me puse la bata rosada que Antonio me había regalado en nuestro último aniversario y caminé hacia la puerta con el corazón palpitando de esperanza. Al mirar por la mirilla, vi a una mujer que no conocía, elegante, con un maletín en la mano. ¿Señora Herminia Alzaga? Preguntó cuando abrí la puerta. Sí, soy yo. Me llamo Carmen Herrera. Soy notaria. Vengo por el testamento de su hermano Ernesto Alzaga Ruiz. Ernesto, mi hermano mayor, el único que me llamaba todos los domingos sin falta, el que me mandaba flores por mi cumpleaños, el que cuando enfermó de cáncer me decía, Herminia, tú eres la única familia de verdad que tengo. Había muerto hacía 3 semanas. Me enteré por un mensaje seco de WhatsApp de Irene. Murió tu hermano. Ya está todo arreglado. No hace falta que vengas al funeral. Nosotros nos encargamos de todo. No pude ir a despedirme de él. No pude darle el último adiós al único ser humano que aún me llamaba por mi nombre con cariño. Irene decidió por mí que no hacía falta que fuera, como si mi dolor no importara. Como si mi necesidad de despedirme de mi hermano fuera otro de mis dramas de vieja sola. Pase, por favor, le dije a la notaria, sintiéndome extraña de tener visita después de tanto tiempo. Carmen Herrera se sentó en mi sofá, el mismo donde antes se sentaban mis nietos a ver dibujos animados. Abrió su maletín con movimientos precisos y sacó varios documentos. Señora Alzaga, su hermano dejó una carta testamentaria muy específica. Me pidió que viniera a hablar personalmente con usted. ¿Una carta? Pregunté con la voz quebrada. Ernesto había pensado en mí hasta el final. Sí, pero antes de leerla, debo informarle sobre la herencia.
Su hermano le ha dejado todo su patrimonio. Absolutamente todo. Me quedé en silencio, sin entender las implicaciones de esas palabras. ¿Todo? Susurré. Su apartamento en la calle Luarca, número 45. Su cuenta de ahorros con 120.000 euros. Sus inversiones, que suman aproximadamente 80.000 euros más. Y la casa donde actualmente vive su hija. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿La casa de Irene? Perdone, señora, ¿la casa de mi hija? Efectivamente. La propiedad está registrada a nombre de Ernesto Alzaga Ruiz desde 2018. Según estos documentos, él la compró como inversión, pero permitió que su hija y su familia vivieran allí pagando solo los gastos básicos. Su hija nunca fue propietaria legal de la vivienda. Las palabras de la notaria caían sobre mí como una lluvia helada. Irene me había mentido durante años. Cuando presumía ante sus amigas de su casa en el barrio de Salamanca, cuando hablaba de su propiedad, cuando me hacía sentir como la madre pobre que venía a molestar a su hija exitosa, todo era mentira. ¿Mi hija sabe esto? Pregunté con un hilo de voz. Según el contrato de comodato que tengo aquí, sí. Ella sabía perfectamente que la casa pertenecía a su tío. De hecho, hay varios documentos firmados por ella reconociendo esta situación. Carmen Herrera me entregó la carta de Ernesto. Mi nombre estaba escrito en el sobre con su letra temblorosa, esa letra que había empeorado con la enfermedad, pero que seguía siendo cariñosa. Mi querida hermana Herminia, empezaba la carta. Tuve que parar de leer porque las lágrimas me nublaban la vista. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Sé que Irene no te dejó despedirte de mí en el hospital. Sé muchas cosas, hermana. Sé cómo te trata, sé cómo te hace sentir. Sé que eres la madre más generosa del mundo y que no mereces el desprecio que recibes. Durante estos años he sido testigo silencioso de tu sufrimiento. Cada domingo, cuando me contabas con voz rota cómo te había tratado tu hija esa semana, se me partía el corazón. Pero tú siempre la defendías. Siempre encontrabas excusas para su crueldad. Está muy ocupada, Ernesto. Son los tiempos modernos. Los hijos ya no necesitan tanto a las madres. Pero yo veía la verdad. Veía cómo abusaba de tu bondad, cómo se aprovechaba de tu amor incondicional. Por eso compré la casa donde vive. No para ayudarla a ella, sino para protegerte a ti. Sabía que algún día necesitarías tener poder sobre la situación. Ese día ha llegado. La casa es tuya ahora, hermana. Haz con ella lo que tu corazón te dicte. Pero por favor, por el amor que nos tuvimos siempre, no dejes que sigan pisoteándote. Tú vales más de lo que ellos te han hecho creer. Mucho más. Tu hermano que te ama para siempre, Ernesto. PD. En el cajón de mi escritorio encontrarás todas las cartas que me escribiste estos años. Las guardé todas. Son el testimonio de una mujer buena que merece ser feliz. Terminé de leer con las lágrimas cayendo sobre el papel. Ernesto lo había visto todo. Había entendido mi dolor cuando ni yo misma sabía ponerle nombre. Señora Alzaga, dijo Carmen Herrera suavemente. Necesito que firme algunos documentos para formalizar la transferencia de los bienes. ¿Se encuentra bien para hacerlo? Asentí, aunque por dentro era un huracán de emociones. Firmé papel tras papel, cada firma una pequeña venganza contra años de humillación. Con cada rúbrica, sentía cómo se enderezaba mi espalda, cómo volvía la dignidad que había perdido gota a gota en cada desprecio de mi hija. Una pregunta, señora Herrera, dije cuando terminamos con los documentos. ¿Mi hija sabe que yo soy ahora la propietaria de la casa? Legalmente, debemos notificarla en las próximas 24 horas. ¿Prefiere que lo hagamos desde el despacho o quiere comunicárselo usted personalmente? Por primera vez en meses, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Yo se lo diré personalmente. Después de que se fuera la notaria, me quedé sentada en mi sala, mirando los documentos que me convertían en propietaria de una casa valorada en más de 400.000 euros. Pero no era el dinero lo que me emocionaba. Era la justicia. Era la sensación de que Ernesto, desde donde estuviera, había encontrado la manera de devolverme la dignidad que Irene me había quitado pedazo a pedazo. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Me arreglé con cuidado. Me puse el vestido azul que guardaba para ocasiones especiales, me maquillé ligeramente,
Me rocié con el perfume que Antonio decía que me hacía oler a gardenias. Me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. No era solo una vieja molesta. Era Herminia Alzaga, propietaria de una casa en el barrio de Salamanca. Caminé hasta la casa de Irene con pasos firmes. Ya no era la mujer quebrada que había llegado la semana anterior con un flan en las manos y lágrimas en los ojos. Era una mujer con poder, con dignidad, con derechos. Toqué el timbre. Esta vez no temblé. ¿Quién es? Escuché la voz de Miguel por el interfón. Soy Herminia. Necesito hablar con ustedes. Es importante. Hubo susurros del otro lado. Finalmente, el portero automático sonó. Subí en el ascensor con la espalda recta, mirándome en el espejo del elevador. Tú puedes, Herminia, me dije. Tú tienes derecho a ser respetada. Cuando llegué a la puerta, estaban los tres esperándome. Irene, Miguel y hasta los niños, que me miraron con sorpresa. Hacía tanto tiempo que no me veían que Patricia, mi nieta, me miraba como si fuera una extraña. «Hola, abuela», dijo Sebastián tímidamente. «Hola, mi amor», le respondí, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en meses. «¿Qué quieres, mamá?», preguntó Irene con esa frialdad que ya me era familiar. «Necesito hablar contigo y con Miguel. En privado. Los niños pueden escuchar lo que tengas que decir», respondió Miguel con prepotencia. «No, no pueden. Esto es un asunto legal». La palabra «legal» cambió inmediatamente la atmósfera. Irene y Miguel intercambiaron miradas nerviosas. «Niños, vayan a su cuarto», ordenó Irene. «Pero mamá», protestó Patricia. «Ahora», gritó Miguel. Cuando nos quedamos solos en la sala, saqué los documentos de mi bolso. Los puse sobre la mesa de café, la misma mesa donde tantas veces habían puesto mis regalos sin darme las gracias. «¿Qué es esto?», preguntó Miguel, tomando uno de los papeles. «La herencia de mi hermano Ernesto», dije, y por primera vez en años, mi voz no tembló. Vi cómo la cara de Miguel se transformaba mientras leía. Vi cómo Irene se ponía pálida. «¿Esto es real?», susurró Irene. «Tan real como el desprecio con el que me has tratado todos estos años, hija». «Mamá, yo no sabía que...». «Claro que sabías. Firmaste documentos reconociendo que esta casa pertenecía a tu tío. Lo sabías, y aún así me trataste como si fuera una indigente que venía a molestar a su hija rica». Miguel se hundió en el sofá. Irene me miraba con una mezcla de terror y incredulidad. «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Miguel con voz temblorosa. «Por primera vez en años, fui yo quien tuvo el poder de decidir. Ahora», dije, mirándolos fijamente, «vamos a hablar». «Vamos a hablar», repetí, y mi voz sonó extraña incluso para mí. Era la voz de alguien que por primera vez en años tenía algo que decir y el poder para decirlo. Miguel se removió incómodo en el sofá. Ese sofá de piel italiana que tantas veces había admirado en silencio mientras ellos me explicaban lo caro que había sido, lo exclusivo que era, lo mucho que habían trabajado para permitirse esos lujos. Ahora sabía la verdad. Vivían en una casa que no les pertenecía, rodeados de objetos comprados con la tranquilidad de no pagar alquiler. «Mamá, esto tiene que ser un error», balbuceó Irene, con una voz que no había escuchado desde que era niña. Esa voz vulnerable que usaba cuando se metía en problemas en el colegio. «El tío Ernesto nos dijo que la casa sería nuestra cuando él no estuviera». «¿Cuándo te dijo eso exactamente, hija?», pregunté, manteniendo la calma que había aprendido en 73 años de vida. ¿Antes o después de decirme que no hacía falta que fuera a su funeral? Irene apartó la mirada. Miguel se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro del salón, como un animal enjaulado. «Esto es una locura», murmuró. «Tiene que haber una forma de impugnar el testamento. Los ancianos a veces no están en sus cabales cuando...». «Miguel», lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Mi hermano estaba perfectamente cuerdo cuando hizo ese testamento, y también cuando escribió esta carta. Le extendí la carta de Ernesto. Miguel la leyó en silencio, y vi cómo su cara se descomponía con cada párrafo. «Dios mío», susurró. Él lo sabía todo. «¿Qué sabía?», preguntó Irene, arrebatándole la carta. Mientras ella leía, yo observaba su rostro.
Vi el momento exacto en que llegó a la parte donde Ernesto describía cómo me trataba, cómo abusaba de mi bondad, cómo se aprovechaba de mi amor incondicional. Sus mejillas se enrojecieron de vergüenza, y por primera vez en años, vi a mi hija real, sin la máscara de superioridad que se había puesto. Mamá, nosotros no queríamos hacerte sentir mal, dijo con lágrimas en los ojos. Es solo que a veces sientes que necesitas tanto, que nos asfixias. ¿Asfixiarlos? Repetí, y sentí cómo algo se rompía definitivamente en mi pecho. ¿Asfixiarlos con mi amor? ¿Con mi preocupación? ¿Con el hecho de que quería ser parte de sus vidas? No es eso, mamá. Entonces, ¿qué es, Irene? ¿Qué crimen cometí para merecer que me cerraran la puerta en la cara? ¿Para que me dijeran que era una vieja dramática? ¿Para que me excluyeran del funeral de mi propio hermano? Las palabras salían de mi boca como agua de una presa que se rompe. Años de dolor acumulado, de humillaciones tragadas, de lágrimas secas, todo salía al mismo tiempo. Explícame, hija, ¿qué hice mal cuando vendí mis joyas para pagarte los estudios? ¿Cuando me quedé despierta noches enteras cuidando a Patricia cuando tuvo apendicitis? ¿Cuando les daba dinero de mi pensión cuando Miguel se quedó sin trabajo? Miguel se hundió en el sofá otra vez, ocultando la cara entre las manos. Tu madre nos ayudó mucho, murmuró. Demasiado, quizás. Nos acostumbramos a que siempre estuviera ahí, y cuando ya no necesitaron mi ayuda, se deshicieron de mí como de un mueble viejo. Completé la frase. Irene lloraba ahora abiertamente, pero yo ya no sentía la urgencia de consolarla como antes. Durante años, cada vez que la veía llorar, mi instinto maternal me empujaba a abrazarla, a decirle que todo estaría bien, pero ahora veía que sus lágrimas eran de culpa, no de arrepentimiento genuino. Lloraba porque había sido descubierta, no porque realmente entendiera el daño que me había hecho. ¿Y ahora qué? Preguntó Miguel. ¿Vas a echarnos de la casa? La pregunta flotó en el aire como una burbuja de jabón que podía estallar con un solo movimiento. Por primera vez en mi vida, tenía el poder de decidir algo importante. Por primera vez, yo era quien tenía el control. Me quedé en silencio durante largos minutos, mirando esa sala donde nunca me había sentido bienvenida. Los cuadros en las paredes, elegidos sin consultarme. Los muebles, comprados sin preguntarme mi opinión. Incluso las fotos familiares estaban dispuestas de tal manera que yo aparecía en las menos posibles, siempre en segundo plano, siempre cortada por la mitad o medio borrada por el reflejo del cristal. No, dije finalmente, no los voy a echar. Vi cómo los hombros de ambos se relajaban, cómo suspiraban aliviados. Pero tampoco voy a regalarles la casa. Continué. Los hombros se tensaron otra vez. Van a pagar un alquiler justo por esta propiedad. El mismo alquiler que pagarían por cualquier piso de esta calidad en este barrio, y van a firmar un contrato formal, con todas las cláusulas legales correspondientes. Mamá, eso es imposible, protestó Irene. No tenemos dinero para pagar un alquiler de mercado en Salamanca. ¿Sabes lo caros que están los pisos aquí? Entonces tendrán que buscar algo más acorde a sus posibilidades reales. Respondí con una tranquilidad que me sorprendía, como hace todo el mundo. Pero los niños... Su colegio está cerca, intentó Miguel. Los niños se adaptarán. Los niños siempre se adaptan. Yo me adapté cuando ustedes decidieron que ya no era bienvenida en sus vidas. Me levanté del sofá y recogí mis documentos. Por primera vez en años, fui yo quien terminó una conversación cuando quise terminarla. Tienen un mes para decidir, dije, caminando hacia la puerta. O pagan el alquiler de mercado, o buscan otro lugar donde vivir. Mamá, espera, me gritó Irene. No podemos terminar así. Somos familia. Me detuve en el umbral de la puerta, la misma puerta que me habían cerrado en la cara hacía una semana. Familia, repetí, saboreando la palabra. ¿Sabes qué significa familia para mí, Irene? Significa el hermano que me llamaba todos los domingos para saber si estaba bien. Significa las noches que pasé despierta, rogando a Dios que me diera fuerzas para seguir siendo una buena madre para una hija que ya no me quería. Significa amar a alguien incluso cuando ese alguien te trata como si fueras invisible. Perdónanos, mamá, dijo Irene. Por favor, perdónanos. La miré fijamente,
Y por primera vez en años, no sentí esa urgencia ciega de perdonar automáticamente. No sentí la necesidad de decir, no pasa nada, mi amor, como había hecho tantas veces antes. ¿Perdonarlos? Pregunté. Los perdono, hija. Los perdono porque mi Jesús me enseñó a perdonar, pero perdonar no significa olvidar. Y no significa permitir que vuelvan a lastimarme. Abrí la puerta y salí al rellano. Esta vez fui yo quien cerré la puerta tras de mí. Caminé hasta el ascensor con la cabeza alta, los hombros rectos, y por primera vez en años, no miré hacia atrás. No esperé a que me llamaran. No rogué que me pidieran que me quedara. Simplemente me fui, porque por primera vez en mi vida, tenía a dónde ir y quién ser sin necesidad de la aprobación de nadie más. En el trayecto a casa, paré en la iglesia de San Antonio. Pero esta vez no entré por desesperación. Entré por gratitud. Me arrodillé frente al altar y le hablé a Jesús con una claridad que no había sentido en meses. Señor, susurré, gracias por enviarme a Ernesto como tu instrumento de justicia. Gracias por darme fuerzas para hablar cuando por fin tenía algo importante que decir. Gracias por enseñarme que amar a alguien no significa permitir que me maltraten. Por primera vez en semanas, sentí que mi oración llegaba al cielo. Sentí que Dios me escuchaba, que me veía, que mi dolor había sido reconocido por Él. Esa noche cené por primera vez en mi mesa del comedor en lugar del sofá. Puse un solo plato, pero no me sentí sola. Me sentí completa. Preparé una tortilla francesa, me serví un vaso de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial, y me permití sonreír mientras comía. Después de cenar, saqué todas las cartas que Ernesto me había mencionado en su testamento. Las había encontrado en una caja de zapatos en su apartamento, junto con una llave que la notaria me había dado. Eran años de correspondencia, años de dolor compartido, años de un hermano que había sido testigo silencioso de mi sufrimiento, pero que nunca dejó de amarme. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Antonio, dormí profundamente, sin pesadillas, sin insomnio, sin la angustia constante que había sido mi compañera de cama durante tanto tiempo, y cuando desperté a la mañana siguiente, me desperté sabiendo exactamente qué iba a hacer con mi nueva vida. Por primera vez en años, desperté sabiendo que valía algo. Por primera vez en años desperté siendo libre. Los siguientes días fueron extraños, extrañamente silenciosos. Mi teléfono no sonaba, lo cual antes me habría llenado de angustia, pero ahora me daba una sensación de paz que no había experimentado en años. Era como si hubiera estado viviendo con un ruido de fondo constante y finalmente hubiera encontrado el botón para apagarlo. El martes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente mi café con tostadas en la cocina, sonó el timbre. Esta vez no corrí hacia la puerta con el corazón palpitando. Esta vez caminé con calma, porque sabía que quien fuera que estuviera al otro lado, ya no tenía poder para herirme. Era Miguel. Estaba solo, sin Irene, y su aspecto era deplorable. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y esa expresión de desesperación que tienen los hombres cuando se dan cuenta de que han perdido el control de su situación. Herminia, necesitamos hablar, me dijo, utilizando mi nombre por primera vez en años en lugar de suegra, o simplemente evitando dirigirse a mí directamente. Buenos días, Miguel, respondí cordialmente sin invitarlo a pasar. ¿En qué puedo ayudarte? Por favor, déjame entrar. Es sobre la casa, sobre todo esto. Lo dejé pasar. Pero esta vez fui yo quien marcó las reglas. No le ofrecí café. No le dije que se pusiera cómodo. Me senté en mi sillón favorito, el de Antonio, y dejé que él permaneciera de pie. Irene no sabe que estoy aquí, comenzó a decir, pasándose las manos por el cabello despeinado. Está muy afectada por todo esto. No ha dormido bien desde el domingo. Lamento escuchar eso, respondí, y me sorprendió descubrir que realmente lo lamentaba, pero no de la manera desesperada de antes. Lo lamentaba como se lamenta cualquier sufrimiento humano, sin sentirme responsable de solucionarlo. Herminia, somos familia. Los niños te quieren. Irene te quiere, aunque no siempre sepa demostrarlo bien. ¿Los niños me quieren? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que Patricia me pidió que le contara un cuento?
¿Cuándo fue la última vez que Sebastián me preguntó si podía quedarse a dormir en casa de la abuela? Miguel bajó la cabeza. Sabía que no podía responder esas preguntas porque hacía más de 2 años que mis nietos me trataban como a una extraña incómoda. «Podemos cambiar eso», murmuró. «Podemos volver a ser una familia». «Miguel», dije, levantándome del sillón, «tú y yo vamos a tener una conversación muy honesta. Una conversación que debimos tener hace años». Caminé hacia la ventana que daba a la calle. Desde allí podía ver a los vecinos yendo y viniendo con sus vidas normales, con sus familias funcionales, con sus problemas ordinarios. «Durante 8 años te he visto tratar a tu propia madre con una frialdad que me partía el corazón», continué sin mirarlo. «Tu madre, que se levanta a las 5 de la mañana para hacerte el desayuno favorito cuando vienes de visita, que lava y plancha tu ropa como si fueras un niño, que nunca, ni una sola vez, te ha negado nada». «Mi madre es diferente», protestó Miguel. «Ella nunca se queja, nunca hace dramas. Tu madre es igual que yo era antes, Miguel. Una mujer que se tragó sus necesidades emocionales para mantener la paz familiar. La diferencia es que yo ya no voy a hacer eso». Me di la vuelta para mirarlo directamente. «Y ahora me dices que Irene me quiere pero no sabe demostrarlo. ¿Sabes qué? Ya no es mi trabajo enseñarle a una mujer de 40 años cómo amar a su madre». «Pero la casa», empezó a decir. «La casa es mía», lo interrumpí con firmeza. «Legalmente, moralmente y por derecho. Y van a respetarlo». En ese momento sonó mi teléfono. Era Irene. Por primera vez en semanas, fui yo quien decidió si contestar o no. «Hola, Irene». «Mamá, ¿está Miguel contigo?» Su voz sonaba histérica. «Sí, está aquí. Dile que vuelva a casa inmediatamente. Tenemos que hablar todos juntos. Esto no puede seguir así». «Un momento, hija», dije, y aparté el teléfono del oído. «Miguel, tu esposa quiere que vuelvas a casa para que hablemos todos juntos». Miguel asintió desesperadamente. «Dile que sí, por favor, que vamos para allá». Volví a poner el teléfono en mi oreja. «Irene, Miguel dice que van a hablar cuando llegue a casa. Yo no voy a ir». «¿Cómo que no vas a venir? Eres parte de esta familia». Por primera vez en años, me reí. Una risa genuina, sin amargura. «¿Ahora soy parte de la familia? ¡Qué interesante! La semana pasada era una vieja dramática que molestaba. Hoy, cuando tienen problemas, vuelvo a ser familia. Mamá, por favor, Irene, si quieren hablar conmigo, ustedes vienen aquí, a mi casa. Los espero a las 4 de la tarde. Si no vienen, entenderé que han tomado su decisión». Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Miguel me miraba con una mezcla de admiración y terror. «¿De verdad no vas a ir?», preguntó. «Miguel, durante 73 años he ido donde otros me han dicho que fuera. Hoy es el primer día que la gente viene donde yo estoy». Él se fue sin decir más. Yo me quedé en mi casa, preparándome mental y espiritualmente, para lo que sabía que sería la conversación más importante de mi vida. A las 3:30, me arrodillé frente a mi crucifijo. «Señor Jesús», recé, «dame sabiduría para hablar con amor pero con firmeza. Dame fuerzas para no volver a ser la mujer que era. Y si es tu voluntad, ayúdalos a entender que el amor verdadero incluye respeto». A las 4 en punto exacto, sonó el timbre. Vinieron los 4. Irene, Miguel y mis 2 nietos. Patricia y Sebastián me miraban con curiosidad, como si no me hubieran visto en años. Y era cierto. Hacía más de 6 meses que no los veía. Los hice pasar a todos. Los niños se sentaron en el sofá, callados y confundidos. Miguel y Irene permanecieron de pie, claramente incómodos. «Antes que nada», dije, «quiero hablar con mis nietos». Me senté frente a Patricia y Sebastián, a la altura de sus ojos. «¿Se acuerdan de su abuela Herminia?», les pregunté con suavidad. Patricia, la más pequeña, asintió tímidamente. «¿Se acuerdan de cuando venían a dormir aquí y les hacía tortitas para el desayuno?». Esta vez fue Sebastián quien asintió. «¿Les gustaría que volviéramos a hacer eso algunas veces?». Los 2 niños me miraron con los ojos brillantes y asintieron entusiasmados. Entonces miré a sus padres. «¿Ven esto?», les dije. «Los niños no han cambiado. Los niños siguen queriendo a su abuela. Fueron ustedes quienes decidieron que ya no me necesitaban». Irene se derrumbó en ese momento. Se tiró al suelo, de rodillas,
como solía hacer cuando era pequeña y había hecho algo malo. Perdónme, mamá, sollozó. Perdónme, por favor. No sé qué me pasó. No sé por qué te traté así. Tenías razón en todo. En todo. La miré llorar y sentí compasión. Pero no esa compasión ciega que me había llevado a aceptar cualquier maltrato. Era una compasión consciente, con límites claros. Te perdono, Irene, dije. Pero perdonarte no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Qué quieres decir?, preguntó Miguel. Quiero decir que si queremos reconstruir esta familia, va a ser bajo nuevas reglas. Reglas donde mi dignidad sea respetada, donde mi tiempo sea valorado, donde mi amor sea correspondido, no explotado. Me levanté y fui a mi cocina. Volví con una hoja de papel y un bolígrafo. Vamos a hacer un acuerdo, dije. Un acuerdo familiar, y lo vamos a firmar todos. Durante la siguiente hora, escribimos juntos las reglas de nuestra nueva relación. Los niños podrían venir a visitarme los fines de semana que quisieran. Irene me llamaría al menos una vez por semana, no por obligación, sino porque quería saber cómo estaba. Las visitas serían mutuamente acordadas, con respeto por los tiempos de todos. Y sobre la casa, llegamos a un acuerdo. Pagarían un alquiler justo, pero no el precio completo del mercado. Algo que pudieran manejar sin ahogarse, pero que les recordara constantemente que vivían en una propiedad que no les pertenecía. Cuando terminamos, todos firmamos el papel. Incluso los niños pusieron sus nombres con letra temblorosa. Ahora, dije, guardando el acuerdo en mi cajón, vamos a cenar, pero esta vez, todos ayudan a preparar la comida. Esa noche, mi casa se llenó de voces otra vez, pero eran voces diferentes, voces que me incluían en lugar de tolerarme, voces que me preguntaban mi opinión en lugar de decidir por mí. Cuando se fueron, después de ayudar a lavar los platos y de prometerme que Patricia vendría el sábado a hacer galletas conmigo, me quedé sola en mi sala, pero por primera vez en años, sola no significaba triste, sola significaba en paz conmigo misma. Había recuperado a mi familia, pero más importante aún, me había recuperado a mí misma. Las siguientes semanas fueron como despertar de un sueño que había durado años. Un sueño donde yo era invisible, donde mi voz no importaba, donde mi existencia era apenas tolerada. Pero ahora estaba despierta, completamente despierta. El sábado siguiente, Patricia vino a hacer galletas como habíamos prometido. Cuando sonó el timbre a las 10 de la mañana en punto, abrí la puerta y encontré a mi nieta de 9 años con una sonrisa enorme y un delantal pequeño que había traído de su casa. ¡Abuela Herminia!, gritó, y se lanzó a mis brazos con esa naturalidad que solo tienen los niños cuando sienten que son bienvenidos. Mi amor hermoso, le dije, abrazándola fuerte, aspirando el olor a champú infantil de su cabello. ¿Lista para hacer las mejores galletas de chocolate de Madrid? Durante toda la mañana, mi cocina se llenó de risas, harina esparcida por todas partes, y las preguntas infinitas de una niña curiosa. Abuela, ¿por qué no venías a casa antes?, me preguntó mientras mezclábamos la masa. La pregunta me atravesó el corazón, pero esta vez no con dolor, sino con una tristeza dulce por todo el tiempo perdido. Porque a veces los adultos nos confundimos, mi amor, le respondí. A veces olvidamos lo importante que es quererse y demostrárselo. ¿Y ya no te vas a confundir más? No, preciosa. Ya aprendí la lección. Cuando las galletas estuvieron listas, las pusimos en una bolsa para que se llevara la mitad a su casa. Pero antes de irse, Patricia hizo algo que no esperaba. Me pidió que le enseñara a rezar como yo rezaba. Quiero hablar con Jesús como tú hablas con él, abuela. Nos sentamos juntas en mi cama, frente al crucifijo de madera que había presenciado tantas noches de dolor y que ahora era testigo de este momento de pura alegría. ¿Ves, mi amor?, le dije, tomando su manita entre las mías. Jesús siempre está ahí para escucharnos. Solo tenemos que hablarle con el corazón, como le hablas a tu mejor amigo. ¿Jesús es tu mejor amigo, abuela? Sí, Patricia. Jesús es quien me ayudó a ser fuerte cuando me sentía muy sola. Él me enseñó que valgo mucho, que merezco ser amada. Rezamos juntas un Padre Nuestro. Y después ella improvisó su propia oración. Jesús,
Gracias por devolverme a mi abuela. Por favor, cuídala mucho porque la quiero muchísimo. Cuando Irene vino a buscarla por la tarde, algo había cambiado en su forma de mirarme. Ya no era esa mirada de obligación incómoda. Era una mirada de respeto, de reconocimiento, casi de admiración. Mamá, me dijo mientras Patricia recogía sus cosas. Quería agradecerte. Patricia está radiante. Hace meses que no la veía tan feliz. Los niños necesitan estabilidad emocional, Irene. Necesitan saber que las personas que aman no van a desaparecer de sus vidas sin explicación. Lo sé, y siento mucho haber permitido que eso pasara. Esa tarde, después de que se fueran, hice algo que no había hecho en décadas. Me inscribí en el grupo de oración de mujeres mayores de la parroquia. Durante años había asistido a misa como una espectadora silenciosa, sentada en la última fila, prácticamente invisible. Pero ahora quería participar. Quería ser parte de una comunidad. El martes por la tarde fui a mi primera reunión. El grupo se reunía en un salón pequeño al lado de la sacristía, decorado con imágenes de la Virgen María y San José. Había 8 mujeres, todas entre los 60 y 80 años, todas con historias escritas en sus rostros. La coordinadora, una mujer llamada Carmen de unos 70 años, me recibió con una sonrisa genuina. Bienvenida, Herminia. Nos da mucha alegría tener una cara nueva en nuestro grupo. Una por una, las mujeres se presentaron. Estaba Dolores, viuda desde hacía 10 años, que había encontrado en la oración su manera de lidiar con la soledad. Mercedes, que cuidaba a su marido con Alzheimer y venía al grupo para encontrar fuerzas. Rosa, que había perdido a un hijo en un accidente y buscaba en la fe el consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí que las palabras fluían con una libertad que no había experimentado jamás. Soy Herminia Alzaga. Comencé. Durante años pensé que amar significaba desaparecer para que otros fueran felices. Pensé que ser buena cristiana significaba aceptar cualquier trato, sin importar cuánto me lastimara. Pero hace pocas semanas aprendí que Dios no quiere que sus hijos sufran en silencio. Aprendí que poner límites también es un acto de amor. Las mujeres me escucharon con atención, y vi en sus ojos el reconocimiento de quien ha pasado por experiencias similares. ¿Y cómo lo lograste?, preguntó Mercedes. ¿Cómo encontraste la fuerza para cambiar las cosas? Primero, respondí, tuve que entender que Dios me ama exactamente como soy. No tengo que ganarme su amor siendo perfecta o siendo un felpudo para otros. Su amor es incondicional. Y segundo, tuve que aprender que perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Carmen asintió vigorosamente. Exacto. Durante años confundimos la humildad cristiana con la humillación, pero Jesús nunca nos pidió que nos despreciáramos a nosotras mismas. Esa tarde rezamos juntas por nuestras familias, por nuestros dolores, por nuestras alegrías. Y por primera vez en años, cuando recé por Irene, no fue una oración desesperada pidiendo que me quisiera. Fue una oración de gratitud porque habíamos encontrado el camino de vuelta la una hacia la otra. Después de la reunión, Carmen se acercó a mí. Herminia, creo que tienes mucho que aportar a este grupo. ¿Te gustaría ayudarme a coordinarlo? Me quedé sorprendida. ¿Yo? ¿La mujer que había pasado años sintiéndose invisible, ahora siendo reconocida como líder? No sé si estaré preparada, respondí honestamente. El mejor líder es quien ha pasado por el valle y ha salido del otro lado. Tú has hecho ese recorrido, Herminia. Ahora puedes ayudar a otras a hacerlo también. Los domingos comenzaron a tener un sabor diferente. Ya no iba sola a misa. Sebastián había pedido acompañarme, curioso por entender por qué la abuela parecía tan diferente, tan luminosa. Abuela, me preguntó un domingo mientras caminábamos hacia la iglesia, ¿por qué ahora siempre estás sonriendo? Porque aprendí algo muy importante, mi amor, le respondí. Aprendí que Dios me hizo especial, única, y que no tengo que pedirle perdón a nadie por existir. ¿Y antes le pedías perdón por existir? La inocencia de su pregunta me hizo reír. Sí, Sebastián. Sin darme cuenta, sí lo hacía. Pero ya no más. En la iglesia, mi nieto se sentaba a mi lado con orgullo.
Durante la homilía, me susurraba preguntas sobre lo que decía el padre, y yo se las respondía pacientemente. Al final de la misa, varias personas se acercaron a saludarme. Me habían visto durante años, pero ahora parecía que realmente me veían. Doña Herminia, me dijo una señora que se sentaba siempre en la tercera fila. Qué alegría verla tan acompañada. Su nieto es un encanto. Gracias, respondí. Es una bendición poder compartir la fe con él. Una tarde de miércoles, mientras organizaba las fotos que había encontrado en el apartamento de Ernesto, descubrí algo que me llenó de emoción. Era una foto mía de hace 20 años, en el cumpleaños de Irene. En la foto yo estaba sirviendo el pastel, con una sonrisa radiante, rodeada de mi familia. En el dorso, con la letra de mi hermano, decía: Herminia, el corazón de nuestra familia. Septiembre 2003. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Esa mujer sonriente era yo. Esa mujer que irradiaba amor y fortaleza era yo. Durante años había creído que no valía nada, que era una carga, que molestaba. Pero Ernesto había visto la verdad. Yo era el corazón de la familia. Puse la foto en un marco nuevo y la coloqué en mi sala, en un lugar prominente. Ya no me iba a esconder. Ya no iba a minimizar mi importancia. El viernes de esa semana, Irene vino a visitarme sin avisar. Pero esta vez no fue por una emergencia o porque necesitara algo. Vino simplemente porque quería verme. Mamá, me dijo mientras tomábamos té en mi cocina, hay algo que necesito decirte. Dime, hija. Durante todos estos años, tuve envidia de ti. La confesión me tomó completamente por sorpresa. ¿Envidia? ¿De mí? Sí. Envidia de tu capacidad para amar sin condiciones. Envidia de tu paciencia. Envidia de tu fe. Yo nunca pude ser así. Y creo que por eso me molestaba tanto cuando venías a casa. Me recordabas todo lo que yo no sabía ser. Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Irene, le dije, tomando su mano, nunca quisiste que fueras como yo. Solo quería que me amaras como yo te amaba a ti. Y lo hago, mamá. Siempre lo hice. Solo que no sabía cómo demostrártelo sin sentir que tenía que cambiar quién soy. Esa tarde tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Hablamos de expectativas, de malentendidos, de amor imperfecto, pero genuino. Cuando se fue, me quedé en mi cocina sintiendo algo que no había sentido en décadas. Esperanza. No la esperanza desesperada de antes, que dependía de que otros cambiaran, sino la esperanza serena de quien sabe que Dios tiene un plan, y que ese plan incluye sanación, perdón y segundas oportunidades. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé frente a mi crucifijo, como había hecho toda la vida. Pero esta vez mi oración fue diferente. Gracias, Jesús, por enseñarme que tu amor por mí no depende de lo que otros piensen de mí. Gracias por mostrarme que puedo amar con límites, perdonar sin ser tonta, ser fuerte sin dejar de ser tierna. Gracias por devolverme a mí misma. Y por primera vez en años, cuando dije amén, supe con certeza que Él me había escuchado. 6 meses después de aquella mañana cuando desperté sabiendo que valía algo, me encontré sentada en el mismo sillón donde había pasado tantas horas llorando en silencio. Pero ahora todo era diferente. La luz del sol de marzo entraba por las ventanas de mi sala iluminando las fotos que había decidido exhibir con orgullo. Patricia y Sebastián en mi cocina haciendo galletas. El grupo de oración de mujeres después de nuestra última reunión. Una imagen de Ernesto y yo en su último cumpleaños, cuando aún no sabíamos que sería el último. En mis manos tenía una taza de té de manzanilla, el mismo que tomaba Antonio por las tardes, y una sensación de completitud que jamás pensé que volvería a experimentar. No la completitud que viene de que otros llenen tus vacíos, sino la que surge de estar en paz contigo misma y con Dios. Irene ahora me visitaba los miércoles por la tarde, no por obligación, no por culpa, sino porque genuinamente disfrutaba nuestras conversaciones. La semana anterior me había traído flores sin ningún motivo especial, solo porque al pasar por la floristería se acordó de mí. Me recordaron a ti, mamá, me había dicho entregándome el ramo de crisantemos amarillos. Su alegría, su forma de iluminar cualquier espacio,
¿Cuándo fue la última vez que alguien me había comparado con algo luminoso? ¿Cuándo fue la última vez que mi sola existencia le recordaba alegría a alguien? Miguel también había cambiado. Ya no me evitaba la mirada cuando venía a recoger a los niños. El mes anterior, cuando Patricia se enfermó con gripe, me llamó personalmente para preguntarme si podía quedarme con ella mientras él y Irene trabajaban. Herminia, me había dicho por teléfono, sé que Patricia se siente más segura contigo cuando está enferma. ¿Te molestaría cuidarla? Por primera vez en años, alguien reconocía que yo tenía algo especial que ofrecer, que mi presencia era un regalo, no una carga. Los niños venían a visitarme casi todos los sábados. Mi casa había recuperado esos sonidos de vida que tanto había extrañado. Risas en la cocina, pasos corriendo por el pasillo, voces preguntando, «¿Abuela? ¿Dónde está?» Patricia había aprendido a hacer mi receta especial de torrijas y Sebastián me ayudaba a cuidar las plantas del balcón que había decidido sembrar en enero. «Abuela», me había dicho Sebastián la semana pasada mientras regábamos las petunias. «Mi mamá dice que antes tú eras diferente, que estabas muy triste». Y tenía razón, mi amor, le había respondido. Pero Jesús me ayudó a encontrar mi alegría otra vez. ¿Y ya no se te va a perder más? No, Sebastián. Ahora sé dónde está guardada. El grupo de oración se había convertido en el centro de mi semana. Carmen me había pedido oficialmente que fuera cocoordinadora, y juntas habíamos logrado que el grupo creciera de 8 a 15 mujeres. Cada martes, nuestro pequeño salón se llenaba de historias de transformación, de oraciones respondidas, de mujeres que estaban aprendiendo, como yo había aprendido, que el amor propio no es egoísmo, sino necesidad espiritual. La semana pasada había llegado una mujer nueva, Esperanza, de 68 años. Su historia me había resultado dolorosamente familiar. Hijos que la trataban como si fuera un mueble, que solo la llamaban cuando necesitaban dinero o que cuidara a los nietos, que la hacían sentir como si fuera una carga en sus vidas exitosas. «No sé qué hacer», había llorado Esperanza. «Los amo tanto que no sé cómo poner límites sin sentir que los estoy abandonando». Le había tomado las manos y le había dicho las mismas palabras que Carmen me había dicho a mí meses atrás. «Esperanza, Dios no te puso en este mundo para ser el felpudo de nadie, ni siquiera de tus hijos. Él te hizo valiosa, digna, merecedora de respeto. Y enseñarles a tus hijos a respetarte es también enseñarles a amar correctamente». Ver cómo sus ojos se iluminaban con esperanza me recordó por qué Dios me había permitido pasar por todo lo que pasé. No fue castigo, fue preparación para poder ayudar a otras mujeres que estaban pasando por el mismo valle de lágrimas. El apartamento de Ernesto lo había convertido en un pequeño refugio. 2 veces por semana iba allá a leer, a escribir en el diario que había empezado a llevar, a simplemente disfrutar del silencio que ahora era paz en lugar de soledad. En una de las paredes había colgado una frase que encontré en una de las cartas de Ernesto. «Una mujer que conoce su valor no acepta migajas de amor». La relación con Irene seguía en proceso de sanación. No era perfecta, y probablemente nunca lo sería, pero ahora era honesta. Ya no fingíamos que todo estaba bien cuando no lo estaba. Ya no yo aceptaba maltratos disfrazados de amor. Y ella había aprendido a expresar sus emociones sin crueldad. El mes pasado habíamos tenido nuestra primera discusión en años. Una discusión real, donde ambas expresamos nuestros puntos de vista sin que yo me disculpara automáticamente por existir. Al final, habíamos llegado a un acuerdo que respetaba los sentimientos de las dos. Y eso se sintió más como amor verdadero que todos los años de mi sumisión silenciosa. «Mamá», me había dicho al final de esa conversación, «me gusta esta versión tuya. Me gusta que ya no tengas miedo de hablar. Y a mí me gusta que ya no te enojes conmigo por ser quien soy», le había respondido. Los domingos en misa se habían convertido en una celebración. A veces iba sola, a veces con Sebastián, a veces con algunas de las mujeres del grupo de oración. El padre Joaquín había empezado a pedirme que leyera ocasionalmente durante la misa, reconociendo que mi voz se había vuelto firme y clara. La primera vez que leí la segunda lectura, vi a Patricia en la primera fila sonriéndome con orgullo, y sentí que mi corazón se expandía de alegría. Después de misa,
Varias personas se acercaban a saludarme, a preguntarme cómo estaban mis nietos, a invitarme a actividades de la parroquia. Ya no era invisible. Era Herminia, la mujer del grupo de oración, la abuela de los niños encantadores, la hermana de Ernesto que había sabido salir adelante después de la pérdida. Esta mañana, mientras desayunaba en mi cocina, había sonado el teléfono. Era una de las mujeres del grupo, Elena, pidiéndome consejos sobre una situación con su hija adulta que le sonaba muy familiar. Herminia, me había dicho, tú que pasaste por esto y saliste del otro lado, ¿qué me recomiendas? Tú que pasaste por esto y saliste del otro lado. Esas palabras se habían quedado resonando en mi mente toda la mañana. Era cierto. Había pasado por el valle más oscuro de mi vida y había salido del otro lado. No igual que antes, sino mejor, más sabia, más fuerte, más consciente de mi valor. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando mi sala con tonos dorados que me recordaban a la presencia de Dios, reflexioné sobre el camino recorrido. Había aprendido que amar a alguien no significa desaparecer por ellos. Había descubierto que perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Había entendido que Dios me ama no por lo que hago por otros, sino por quien soy. Y lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para renacer. En mi mesita de noche, junto al rosario de nácar de mi madre, y la Biblia que me acompañaba desde mi juventud, ahora había un pequeño cuadro con una oración que había escrito yo misma. Señor, gracias por enseñarme que tu amor por mí es incondicional. Gracias por mostrarme que puedo ser tierna sin ser tonta, generosa sin ser tonta, amorosa sin perder mi dignidad. Gracias por darme una segunda oportunidad de ser quien tú siempre quisiste que fuera. Amén. Esta noche, como cada noche durante los últimos 6 meses, me iba a dormir sin el peso de la tristeza en el pecho. Me iba a dormir sabiendo que mañana sería otro día para disfrutar la vida que Dios me había regalado. Una vida donde finalmente, después de 73 años, había aprendido a ser feliz. ¿Y tú, que has escuchado mi historia hasta aquí? Déjame preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo te ayudó la fe en esos momentos difíciles? Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, por favor deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo hoy, porque todos merecemos recordar que somos valiosos, que somos amados y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén. Ahora que hemos caminado junto a Herminia en su proceso de transformación, quiero invitarte a que oremos juntos por ella, por todas las Herminias del mundo, y especialmente por ti que estás escuchando esta historia. Porque sé que Dios te trajo hasta aquí por una razón, y quiero pedirle que toque tu corazón de manera especial. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante ti con corazones llenos de gratitud por la historia de Herminia, una mujer que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para renacer en tu amor. Señor, sabemos que hay muchas Herminias escuchando estas palabras en este momento, personas que se han sentido invisibles, despreciadas, tratadas como si no valieran nada por aquellos que más aman. Dios mío, tú que ves el corazón de cada uno de tus hijos, tú que conoces cada lágrima derramada en silencio, cada noche de soledad, cada momento en que alguien se sintió como una carga en lugar de una bendición, te pedimos que derrames tu consolación sobre cada persona que ha vivido el rechazo de sus propios hijos, de su familia, de aquellos por quienes han sacrificado tanto. Señor Jesús, tú que también fuiste rechazado, tú que conoces el dolor del desprecio, toca el corazón de cada madre, cada padre, cada abuelo y abuela que está escuchando esto sintiendo que ya no importa, que ya no los necesitan, que sobran en este mundo. Recuérdales, Padre, que para ti son preciosos, que cada cabello de sus cabezas está contado, que su valor no depende de lo que otros piensen de ellos, sino de tu amor infinito e incondicional. Dios de justicia,
Así como enviaste a Ernesto como instrumento de tu plan para restaurar la dignidad de Herminia, te pedimos que levantes instrumentos de justicia y restauración para cada persona que ha sido maltratada por sus propios familiares. Que tu justicia divina se manifieste de maneras que solo tú sabes hacer, devolviendo el honor a los humillados y la voz a los silenciados. Espíritu Santo, concede la sabiduría que necesitan para establecer límites sanos sin dejar de amar. Enséñales la diferencia entre perdonar y permitir el maltrato continuo. Dales la fortaleza de Herminia para decir no más cuando sea necesario, y la gracia para hacerlo con amor, pero con firmeza inquebrantable. Para aquellos hijos adultos que están escuchando esta historia y reconocen en ella su propio comportamiento hacia sus padres, Señor, ablanda sus corazones como ablandaste el corazón de Irene. Ayúdalos a ver el dolor que han causado y dales el valor de pedir perdón genuino. Que entiendan que el amor verdadero incluye respeto, gratitud y reconocimiento hacia quienes les dieron la vida y se sacrificaron por ellos. Padre Celestial, para cada persona mayor que se siente olvidada, que siente que ya cumplió su función en este mundo, declaro en el nombre de Jesús que su historia no ha terminado. Como Herminia encontró su propósito ayudando a otras mujeres, que cada uno de ellos descubra que aún tiene mucho que aportar, mucho amor que dar, mucha sabiduría que compartir. Señor, sana las relaciones familiares rotas. Donde hay orgullo, pon humildad. Donde hay resentimiento, pon perdón. Donde hay indiferencia, pon amor genuino. Donde hay desprecio, pon respeto. Que las familias aprendan a valorar a sus mayores, no como cargas, sino como tesoros vivientes llenos de experiencia y sabiduría. Jesús, para cada abuela que llora porque no ve a sus nietos, para cada abuelo que siente que ya no es importante en la vida de sus hijos, para cada madre como Herminia que ha dado todo y siente que no recibe nada a cambio, derrama tu consuelo sobrenatural, que sientan tu abrazo cuando los brazos humanos no están disponibles. Dios mío, así como transformaste el dolor de Herminia en fortaleza, transforma el dolor de cada persona que escucha esta historia. Que sus lágrimas de tristeza se conviertan en lágrimas de liberación. Que su silencio temeroso se convierta en voz valiente. Que su autoestima destruida sea restaurada por tu amor que no cambia. Espíritu de Dios, levanta grupos de apoyo como el que encontró Herminia en la iglesia. Que ninguna persona mayor se sienta sola en su dolor. Conecta corazones. Crea comunidades de sanidad. Establece redes de amor y contención para quienes más lo necesitan. Señor Jesús, bendice económicamente a cada persona que ha sido despojada o abusada financieramente por sus propios familiares. Así como Ernesto dejó una herencia que devolvió la dignidad a Herminia, provee de maneras inesperadas para aquellos que lo necesitan. Que tu justicia se manifieste también en el aspecto material de sus vidas. Para cada Patricia y cada Sebastián que están escuchando, que aprendan a valorar a sus abuelos mientras aún están con ellos. Que no esperen hasta que sea demasiado tarde para demostrar amor y gratitud. Que creen recuerdos hermosos que atesorarán toda la vida. Padre Celestial, te pedimos que uses esta historia para despertar conciencias, para sanar heridas, para restaurar dignidad, para devolver esperanza. Que cada persona que la haya escuchado sepa que tú tienes un plan de bien para su vida, que sus mejores días no han pasado, que contigo siempre es posible empezar de nuevo. En el poderoso nombre de Jesús, declaramos libertad emocional para los oprimidos, sanidad para los heridos, restauración para los rechazados y esperanza nueva para los desalentados. Que así sea, Señor, que así sea. Amén y amén. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y las mentes de cada persona que ha abierto su alma a esta historia. Que sepan que son amados, que son valiosos y que nunca, nunca están solos. En el nombre de Jesús. Amén.